Buen día, jóvenes. Hoy vamos a desarrollar el tema del peritoneo y retroperitoneo. El peritoneo es la serosa del abdomen y de todas las serosas es la más compleja por su distribución y por la cantidad de órganos que se encuentran dentro de la cavidad abdominal. Bien, yo les pediría que antes de continuar revisen la clase de pericardio donde yo les expliqué algunas generalidades sobre las características que tienen las serosas, cómo son las hojas parietal y visceral, cómo son las cavidades y sobre todo cómo se repliega sobre sí mismo y este concepto de que la hoja parietal y visceral en realidad son una sola, sin solución de continuidad y no tienen principio ni fin. Esos son conceptos muy importantes a tomar en cuenta antes de continuar el desarrollo del tema de hoy. Sin embargo, antes de ir a la explicación específica, vamos a tomar en cuenta algunos conceptos vinculados a la anatomía del peritoneo. Dijimos que como todas las serosas, tiene una hoja parietal y una hoja visceral. La hoja visceral, que por lo general es mucho más delgada, adherida a los órganos, y la hoja parietal que se adhiere a las paredes, en este caso del abdomen, por su lado interno, que son paredes fundamentalmente musculares, como ya vimos. Las dependencias peritoneales son formaciones que dependen del peritoneo, ya la vamos a ver enseguida cómo es que se forman, pero lo más importante es que ustedes sepan que las dependencias peritoneales pueden ser de tres tipos. Podemos tener epiplones. Los epiplones son dependencias formadas por el peritoneo que unen o que se extienden entre dos órganos y que contienen un pedículo vascular o más pedículos vasculares correspondientes precisamente a esos órganos. Los mesos son también formaciones dependientes del peritoneo que van a unir un órgano a la pared, en este caso el abdomen, y que contienen pedículos vasculares. Eso es lo que lo diferencia del tercer tipo de dependencias peritoneales, que son los ligamentos. Los ligamentos pueden unir dos órganos entre sí o unir un órgano a la pared, pero no tienen pedículos vasculares, es decir, pueden tener pequeños vasos, pero no son vasos de relevancia para la irrigación de alguna de estas estructuras de estos órganos. La cavidad peritoneal y la transcavidad de los epiplones son dos cavidades peritoneales que hay dentro del abdomen. Las dos están comunicadas entre sí. La cavidad peritoneal propiamente dicha es una cavidad mayor, mientras que la transcavidad de los epiplones es una cavidad menor, y enseguida vamos a ver dónde están ubicadas cada una y cómo se comunican entre sí. Los fondos de saco peritoneales en la pelvis son aquellas porciones más declives donde termina por debajo el peritoneo, y lo hace formando unos fondos a modo de bolsa, de fondo de bolsa, que se encuentran entre los órganos de la pelvis, y a eso se le llama fondos de saco. Ya vamos a ver también enseguida en las imágenes cómo se da lugar a la formación de estos fondos de saco y dónde están ubicados. Bueno, a continuación vamos a ver un esquema que yo les pido que lo sigan, sin embargo, yo se los voy a hacer seguir en la explicación,
Pero quiero que comprendan que esto representa un dibujo, pero representa un corte sagital del abdomen y la pelvis, que obviamente estaría más o menos a nivel de la línea media, pero como el abdomen, el contenido abdominal no es simétrico, no se puede representar todas las estructuras absolutamente, todas simultáneamente en un solo corte. Por eso yo en algunas oportunidades les voy a mencionar algunos elementos que ustedes no van a ver representados en este dibujo. Sin embargo, les pido que sigan mi explicación y de ese modo creo que lo van a poder entender con más o menos claridad. Obviamente es más sencillo cuando estamos haciendo una clase presencial, pero vamos a procurar ser lo más claro posibles para que ustedes puedan comprender la disposición del peritoneo, que es una serosa bastante compleja, pero que tiene gran importancia desde el punto de vista clínico. Vamos a empezar por la hoja parietal a nivel del ombligo. Simplemente ustedes saben que las serosas no tienen principio ni fin, por lo tanto, el inicio que nosotros le demos va a ser exclusivamente a los fines didácticos. Y vamos a empezar en el ombligo con el peritoneo parietal, que recubre la pared anterolateral del abdomen por dentro. Acá ustedes lo ven como una línea, pero yo les pido que tomen en cuenta que estamos hablando de una serosa que está cubriendo toda la pared anterolateral del abdomen en todo su ancho y su extensión. Con esta serosa del peritoneo parietal vamos a llegar hasta el nivel de las inserciones del diafragma y va a cubrir el diafragma por su cara inferior hasta llegar al nivel del borde posterior del hígado. En el borde posterior del hígado, a este nivel, va a pasar a la cara superior del hígado y la va a recubrir formando la cápsula de Gleason. En el sitio donde pasa del diafragma al borde posterior del hígado se va a formar el ligamento coronario del hígado, que, como ustedes saben, se extiende en todo el ancho del hígado desde el polo derecho al izquierdo, formando un mecanismo de fijación del hígado muy importante, con los ligamentos triangulares en los extremos. Bien, va a volver entonces, dijimos, sobre la cara superior del hígado, que en este caso ya estaríamos hablando de peritoneo visceral y específicamente, por tratarse del hígado, de la cápsula de Gleason. Cuando llega al borde anterior del hígado, continúa recubriendo la cara inferior, posterior-inferior del hígado, donde va a llegar hasta el nivel del surco transversal por donde penetra el pedículo hepático. A nivel de este surco transversal pasa hacia la cara anterior del estómago. Piensen que el estómago está hacia abajo, pero también hacia la izquierda. Entonces el pasaje desde el pedículo, desde la cara inferior del hígado hacia la cara anterior del estómago se realiza ligeramente hacia abajo, pero también hacia la izquierda. Y allí es donde va a formar el epiplón menor o epiplón gastrohepático. Va a recubrir la cara anterior del estómago, y ustedes tomen en cuenta que la cara anterior del estómago la va a recubrir hacia la izquierda, desde la curvatura menor hacia la curvatura mayor. Cuando llegue a la curvatura mayor, va a pasar hacia el colon transverso,
formando el epiplón mayor, epiplón gastrocólico. Tan pronto llega al colon transverso, se desprende una formación que es esto, una hoja de peritoneo que va y vuelve sin más contenido en su interior que un poco de grasa y algunos vasitos. Vasitos sin mayor importancia, no son vasos de un pedículo vascular. Sin embargo, se lo ha denominado delantal epiploico a esta formación que se interpone entre la pared abdominal y las vísceras del abdomen, que en muchos casos llega prácticamente hasta el nivel de la pelvis. Bueno, dijimos que el delantal epiploico vuelve a la cara anterior del colon transverso. Desde allí va a recubrir la cara posterior y va a ir a formar, se va a ir hacia atrás, hacia la pared posterior, para formar el mesocolon transverso. Cuando hablamos de mesocolon transverso, acá lo representamos simplemente en una línea muy pequeña, pero ustedes tienen que pensar que es todo un plano que va hacia atrás y que se fija desde uno a otro riñón, o sea, el riñón derecho al izquierdo, pasando por delante del duodeno y del páncreas. En esto es muy importante que tomemos en cuenta que el peritoneo parietal posterior no está en toda su extensión adherido contra los músculos de la pared posterior, sino que va a dejar algunos órganos por detrás suyo, y por eso decimos que se fija a la pared posterior, al peritoneo parietal posterior, y sin embargo lo está haciendo por delante de una serie de estructuras como serían los riñones, pero fundamentalmente el páncreas y el duodeno. También debemos pensar que esta hoja del mesocolon transverso es bastante amplia y eso le permite la caída en guirnalda que tiene el colon transverso. La fijación es a este nivel y el colon transverso está acá. Entonces, dependiendo del ancho que tenga el mesocolon transverso, le va a permitir mayor o menor caída. De este modo habíamos llegado a la pared posterior, al peritoneo parietal posterior, que va a recubrir parte de la pared abdominal posterior, y ahí va a dar lugar a la formación del mesenterio. El mesenterio es una formación muy particular porque es el mesoentérico, o sea, es el meso del intestino delgado. Sin embargo, ustedes saben que el intestino delgado tiene una gran extensión y tener un meso, y no es sencillo tener un meso para toda esa extensión de intestino y que todo eso entre dentro de la cavidad abdominal. Tiene un aspecto muy particular. El mesenterio es como si fuese un abanico. La parte estrecha del abanico es la que se va a fijar en la pared posterior. No es tan estrecha, en realidad vamos a ver que tiene como 15 centímetros de extensión, pero esto no tiene comparación con todos los metros de intestino delgado. La parte ancha del abanico, la curva, sería la que estaría relacionada con el intestino delgado. Allí se alojaría todo el intestino delgado. Entonces la hoja de peritoneo se desplazaría por ese abanico, rodearía el intestino delgado y volvería a la raíz, que así se llama la porción más estrecha.
entre esas dos hojas de ida y vuelta rodeando el intestino se van a desplazar los vasos, las ramas de la mesentérica superior destinadas a la irrigación de toda la extensión del intestino. Bien, una vez que vuelve el peritoneo a la raíz, va a seguir recubriendo el intestino, va a seguir recubriendo la pared posterior del abdomen hasta llegar a la fosa ilíaca izquierda, en la fosa ilíaca que representaría toda esta parte. En la fosa ilíaca izquierda va a formar el mesosigma, el meso que rodea al intestino, al colon iliopélvico o sigmoide. Entonces, allí vamos a tener la fijación en la fosa ilíaca derecha y luego ya viene el revestimiento de la pared anterior y lateral del recto en su parte superior y la formación del fondo de saco entre el útero, el extremo superior de la vagina y el recto, que se llama útero vagino rectal o fondo de saco de Douglas. Este fondo de saco de Douglas es muy importante porque es la porción más declive del abdomen cuando estamos de pie. Y entonces esto determina que cualquier contenido que pudiera haber dentro de la cavidad peritoneal iría a depositarse en esa porción más declive que, como entra en relación con el extremo superior de la vagina, ha dado lugar que a través de un examen ginecológico se pueda hacer una punción en caso de necesitar un diagnóstico de ese contenido en el fondo de saco de Douglas. Bueno, el peritoneo recubre la cara posterior, el extremo superior y parte de la cara anterior del útero y va a llegar hasta la vejiga, donde va a formar el fondo del saco vésico uterino, pero a la vejiga la va a recubrir solo por arriba y entonces se va directamente a dirigir hacia el pubis para terminar con el peritoneo parietal de la pared anterolateral del abdomen. Bien, de acuerdo a lo que hemos descrito, ustedes se darán cuenta que la pelvis que hemos mostrado es una pelvis femenina. Esto significa que en el caso de los varones, donde obviamente no tenemos útero ni vagina, vamos a tener un solo fondo de saco entre el recto y la vejiga que se va a denominar vésico rectal. Ahora tenemos un problema en esta región que acá lo ven coloreado con tono verde oscuro, porque aparentemente, de acuerdo a la descripción que hicimos, no habría peritoneo en la cara inferior del hígado por detrás del pedículo hepático ni en la cara posterior del estómago. Sin embargo, nosotros sabemos que ambos son órganos intraperitoneales, o sea que están completamente rodeados por peritoneo. Bien, ¿qué ocurre? Nosotros habíamos descrito que cuando el peritoneo llegaba al surco, donde se encuentra el hilio hepático y entra en contacto por ende con el pedículo hepático, pasaba desde allí hacia la izquierda y hacia abajo para cubrir la cara anterior del estómago, formando el epiplón gastrohepático. Bien, eso es así, pero ¿qué ocurre? Por detrás del pedículo hepático es como si el peritoneo se introdujese por detrás del pedículo hepático, como si lo empujáramos hacia la izquierda y luego se expandiera
hacia la izquierda. De ese modo se va a formar lo que se llama la transcavidad de los epiplones, cuyo orificio de entrada es precisamente un orificio que se encuentra por detrás del pedículo hepático, por delante de la vena cava inferior y que tiene como límite superior al hígado y como límite inferior a la primera porción del duodeno. A ese nivel empujamos el peritoneo hacia la izquierda y allá se expande. Y entonces a esto se le llama transcavidad de los epiplones. El orificio es el hiato de Winslow, luego viene una porción relativamente estrecha que enseguida la vamos a ver, que es el vestíbulo, y luego la transcavidad propiamente dicha. La transcavidad va a ocupar este espacio, o sea que se va a encontrar por debajo de la cara inferior del hígado, va a recubrir el peritoneo, la cara inferior del hígado, la cara posterior del estómago, va a llegar hasta donde estaba por arriba el ligamento coronario, formándole la hoja inferior del ligamento coronario. Va a ir a la pared posterior, dejando por detrás el páncreas y el duodeno. Hacia la izquierda va a llegar hasta el límite que le proporciona el vaso y hacia abajo va a tener su fondo, su parte más baja, a nivel del mesocolon transverso, donde también le da la hoja superior del mesocolon transverso. De este modo, este espacio que queda por detrás de la cara posterior del hígado, entre y por delante del páncreas, el duodeno, por arriba del mesocolon transverso y por debajo de la cara inferior del hígado, es la transcavidad de los epiplones, una cavidad menor comunicada con la cavidad principal peritoneal, con la cavidad peritoneal principal a través del hiato de Winslow, y que le proporciona la hoja posterior para estas, por ejemplo, a la cara posterior, la hoja peritoneal para la cara posterior del estómago, para la hoja superior para el mesocolon transverso, el revestimiento de la parte posterior de la cara inferior del hígado y la hoja inferior para el ligamento coronario de modo general. Bien, esta entonces es la transcavidad de los epiplones. Ya la vamos a ver en algunas imágenes para que ustedes la puedan visualizar con un poco más de claridad. En estas imágenes que vamos a ver ahora, vamos a procurar que ustedes identifiquen estas estructuras. Esto es un corte sagital también. Aquí tenemos el hígado, este es el estómago, y entonces aquí tendríamos la formación del epiplón gastrohepático. Por delante, cavidad peritoneal propiamente dicha. Por detrás, transcavidad de los epiplones, aquí la parte posterior de la cara inferior del hígado. Aquí podemos ver el mesocolon transverso, que se inserta delante del páncreas, pero que tiene esta caída que le permite al colon transverso caer en forma de guirnalda y que a su vez va a representar el piso de la transcavidad de los epiplones. En esta imagen, que está un poco más abajo, es prácticamente la misma, pero tomada un poco más abajo, podríamos ver cómo hasta aquí llega la transcavidad de los epiplones, hasta ahí, pero acá tenemos cavidad peritoneal propiamente dicha, con una representación un poco particular de lo que sería el mesenterio, todas estas las asas intestinales, y aquí
el recto, en este caso una pelvis masculina, el recto y la vejiga, el fondo del saco vesicorrectal, donde pueden llegar a introducirse incluso asas intestinales o incluso el colon sigmoide según cuán abundante, cuán largo sea. En este caso vemos en cambio una pelvis femenina similar a la del diagrama anterior. Entonces acá tenemos el recto, la vagina que llega hasta aquí, el útero y la vejiga, el fondo de saco de Douglas o útero vagino rectal y el fondo de saco vesicorrectal. En esta imagen, en cambio, se han sacado el contenido abdominal y es para que se vea con mayor claridad los fondos de saco. En esta imagen, bueno, es similar pero la del varón, se han sacado el contenido abdominal y se ve el fondo de saco vesicorrectal en un varón. Ahora lo que vamos a hacer va a ser en una imagen frontal ir quitando capas para que ustedes vayan identificando las diferentes estructuras. Aquí podemos ver el pericardio, el diafragma, ¿no es cierto? Y el peritoneo parietal. Quitamos el peritoneo parietal y vemos acá abajo el delantal epiploico. Arriba el hígado con el ligamento suspensorio del hígado, que también es una dependencia del peritoneo. Aquí la formación del epiplón gastrohepático y la cara anterior del estómago. Aquí se vería por detrás del delantal epiploico el colon transverso, que es lo que podemos ver en esta imagen. Todo el delantal epiploico que llega prácticamente hasta la pelvis y por detrás se alcanza a traslucir el colon transverso. Aquí hemos sacado el delantal epiploico y entonces podemos ver el epiplón gastrohepático y el epiplón mayor, el gastrocólico, con la distribución de los vasos de la curvatura mayor. Tenemos el colon transverso y el ángulo, no se alcanza a ver el ángulo hepático, pero sabemos que aquí tenemos el colon ascendente que va a ir a formar el ángulo hepático del colon. Allá se alcanza a ver el vaso. Y aquí, al haber sacado una porción del hígado, se ve con claridad el epiplón gastrohepático. A este nivel vamos a tener el pedículo hepático y por detrás del pedículo hepático el acceso hacia la izquierda de la transcavidad de los epiplones. Porque todo esto que estamos viendo acá es cavidad peritoneal propiamente dicha. Dijimos que por detrás del pedículo hepático se accede a esta cavidad que ya en parte se ve acá, porque como se ha retirado el epiplón gastrohepático, se alcanza a ver esta porción que es la del vestíbulo de la transcavidad de los epiplones. En estas imágenes posteriores la vamos a ver con un poco más de claridad, porque acá todavía tenemos el estómago y el duodeno. Estamos a nivel del pedículo hepático, pero como dijimos recién, al haber sacado el epiplón gastrohepático tenemos se alcanza a ver parte de la transcavidad. Aquí tenemos ya la mayor parte de la transcavidad, la inserción del mesocolon transverso, que es el límite inferior, el límite superior el hígado, anterior, ya lo habíamos dicho, el estómago, hacia la izquierda el vaso, y entonces todo esto sería transcavidad de los epiplones, aunque aquí todavía
se visualiza el pedículo hepático, que es el límite anterior del hiato Winslow. Bueno, aquí vemos, se ha quitado el mesocolon, vemos la inserción, y en este caso ya podemos ver la pared posterior del peritoneo parietal posterior, que, como dijimos antes, deja una gran cantidad de estructuras por detrás, y esas estructuras se llaman retroperitoneales. Las estructuras que quedan, tanto vasculares como viscerales, que quedan por detrás del peritoneo parietal posterior, se llaman retroperitoneales, mientras aquellas que quedan por debajo se las denomina extraperitoneales. Acá podemos ver la transcavidad de los epiplones, y por debajo del mesocolon transverso estamos viendo hacia la pared, el peritoneo parietal posterior, la línea de inserción de la raíz del mesenterio. La raíz del mesenterio se inserta desde el ángulo duodeno-yeyunal hasta la fosa ilíaca derecha, donde está la finalización del intestino delgado, mientras que el ángulo duodeno-yeyunal es el inicio del intestino delgado. Entonces, en forma de S itálica, una línea de inserción desde el ángulo duodeno-yeyunal hasta la fosa ilíaca derecha para la raíz del mesenterio, por dentro del cual discurren los vasos mesentéricos superiores y sus ramas. Por arriba, por debajo, todo esto es peritoneo parietal posterior, al igual que el que podemos ver aquí arriba, porque la transcavidad de los epiplones se encuentra hacia la izquierda, del pedículo hepático hacia la izquierda. Muy bien, aquí podemos ver el útero, esto es una pelvis femenina, el recto, y tenemos que tomar en cuenta que del colon tenemos que el ciego, bueno, a veces puede tener una especie de meso, excepcionalmente, pero en general, o sea, el colon ascendente es retroperitoneal, es decir, que el peritoneo le pasa por delante y lo deja hacia atrás, adosado contra la pared muscular del abdomen, y por lo tanto el colon ascendente es retroperitoneal, al igual que el descendente. En cambio, el transverso, como vimos antes, está rodeado por la capa peritoneal, que va a formar el mesocolon transverso, y por ende el colon transverso es intraperitoneal. El colon sigmoide va a ser intraperitoneal, porque en una situación similar a la del transverso se va a formar el mesosigma, por lo tanto es móvil y es intraperitoneal, y el recto va a tener una situación muy particular, porque está recubierto en la parte superior, está recubierto por delante y a los lados por peritoneo, pero en la parte inferior queda extraperitoneal, es decir, por debajo. Bueno, aquí se puede ver en esta imagen que, habiendo retirado el colon ascendente, todo el colon, o sea, el ascendente, el transverso, el descendente y el sigmoide o iliopélvico, van a quedar las secciones de los mesos con sus respectivos vasos, el mesocolon transverso y el mesosigma, y en cambio los espacios correspondientes al colon ascendente y el descendente. Esta es la línea de inserción del mesenterio.
Y todo lo que se ve por detrás es peritoneo parietal posterior, donde se alcanzan a traslucir las estructuras del retroperitoneo. Estas imágenes son un poco más difíciles de ver, pero son fotos tomadas en cadáver. Aquí ustedes tienen parte del hígado, ¿no es cierto? Este es el delantal epiploico y se alcanzan a ver asas intestinales. Aquí tenemos parte del hígado también y la vesícula biliar. En esta imagen, bueno, es similar a la anterior, el hígado, la vesícula biliar, asas intestinales, solo que en este caso ya se ha retirado el delantal epiploico. Aquí ustedes pueden ver que se está levantando parte de las asas intestinales, no todo, porque esto también son asas intestinales, pero se puede ver el aspecto que tiene el mesenterio, donde converge hacia atrás a la raíz y que es mucho más amplio a nivel de la unión, digamos, de el peritoneo que lo forma con el intestino. Acá también se puede ver el intestino y todo esto es mesenterio. En este caso lo que hemos hecho ha sido desplazar hacia la derecha del cuerpo todo el intestino delgado, y entonces aquí se puede ver esta sombra corresponde a la inserción del mesenterio en la pared posterior. Todo esto es peritoneo parietal posterior e incluso aquí se ve el colon descendente y el inicio del sigmoide. Aquí volvemos a ver lo mismo, quizás un poquito más claro, desplazado el colon descendente hacia acá y desplazado hacia la derecha, todo esto es mesenterio. Aquí el intestino delgado, que está totalmente desplazado a la derecha. Todo esto es mesenterio. La raíz del mesenterio, siguiendo la línea que va desde el ángulo duodeno-yeyunal a la fosa ilíaca derecha, y esto es el peritoneo parietal posterior. En este caso, un cuerpo que tenía bastante tejido adiposo, por eso se ve de este modo. En este caso es similar a lo anterior, podemos ver el intestino, pero aquí podemos ver la distribución de los vasos mesentéricos dentro de una pequeña porción del mesenterio. En esta imagen solamente está para mostrar cómo se ven los fondos de saco allí en la pelvis, ¿no es cierto? Aquí estaríamos a nivel del ligamento inguinal y por detrás de las estructuras pelvianas los fondos de saco. Esta imagen solamente se la puse para mostrarle colores reales, porque esto es una pieza de autopsia, por lo tanto no es un cuerpo fijado. Y acá pueden ver el color real del hígado, la vesícula biliar, el estómago y el delantal epiploico. Toda esta grasa corresponde a la grasa ubicada dentro de las dos hojitas peritoneales del delantal epiploico. La única finalidad de esto era mostrarle los colores de una estructura más o menos, digamos, más real que una imagen de un cuerpo fijado, aunque obviamente tampoco está vivo, por ende incluso es mucho más pálido que los colores normales. Aquí se puede ver la vascularización, las ramas dependientes de la curvatura mayor del estómago. Bien, vamos a hablar brevemente sobre el retroperitoneo.
Yo les dije que el retroperitoneo son a todas aquellas estructuras fundamentalmente vasculares y viscerales que se encuentran por detrás de la hoja parietal posterior del peritoneo. Y entonces, si vemos un abdomen donde hemos retirado las vísceras que son peritoneales, o sea que están rodeadas completamente por peritoneo, vemos allí atrás la sección a nivel del ligamento coronario del hígado, ¿no es cierto? Y entonces hemos retirado todas las estructuras, tenemos que nos van a quedar el duodeno, cuya primera porción es intraperitoneal, pero ya la segunda, tercera y cuarta son retroperitoneales. Tenemos aquí el páncreas, que salvo la cola que se encuentra en el epiplón pancreático esplénico, va a ser el resto del páncreas retroperitoneal. Se han retirado, sin embargo, en esta imagen el colon ascendente y el descendente, que también son retroperitoneales. Y podemos ver a trasluz cómo se ve, incluso en el vivo se ve así, los relieves que forman el duodeno, por ejemplo, los riñones o las celdas renales, el uréter, los grandes vasos. Vamos a seguir con estas imágenes. Aquí ya se ha retirado la hoja perteneciente al peritoneo parietal posterior, se ha seccionado parte del hígado y podemos ver las formaciones del duodeno, el páncreas, las celdas renales y los riñones recubiertos por grasa, como habitualmente se encuentran dentro de su celda, una gran cantidad de linfáticos, de ganglios linfáticos que acompañan a los grandes vasos y que se encuentran también en el origen de las arterias, están destinadas a los diferentes órganos abdominales. La única diferencia en este caso es que se ha seccionado parte del páncreas y entonces se pueden visualizar los conductos pancreáticos y el trayecto intrapancreático del colédoco. Se retira el páncreas y podemos ver los vasos esplénicos, arteria y vena esplénica. También aquí tenemos los vasos mesentéricos superiores. En esta otra imagen vemos ya la formación de la vena porta, con la participación de la esplénica y de los vasos mesentéricos. Retirada la vena porta, estamos viendo ya por detrás la aparición de la vena cava inferior. La vena cava inferior con la renal. Y retirado el hígado vemos la mayor parte de su trayecto en la porción que queda por detrás del hígado con la desembocadura de las suprahepáticas. Aquí ya se ha retirado la grasa perirrenal, la porción anterior de la grasa perirrenal, y entonces podemos ver los riñones con las glándulas suprarrenales, todas estas estructuras retroperitoneales. En esta imagen, donde los riñones ya están seccionados, vemos la arteria aorta, las arterias renales y la aorta introduciéndose entre los pilares del diafragma para, al provenir desde el tórax. Por delante tenemos la imagen del hiato esofágico con la porción abdominal del esófago. Bueno, aquí tenemos los cálices, la pelvis renal y el principio del uréter, ya seccionado parcialmente los grandes vasos. Y en esta imagen vemos solamente la porción posterior de las celdas renales.
los músculos psoas menor, psoas mayor, formando ya con el ilíaco, el psoas ilíaco en esta porción inferior. Y así constituyéndose junto con los músculos cuadrados lumbares la pared posterior del abdomen para terminar con este espacio retroperitoneal. En estas imágenes que vamos a ver son disecciones que han sido coloreadas para identificar mejor las estructuras, pero podemos ver, por ejemplo, la aorta con la arteria mesentérica inferior, las arterias renales, acá arriba la vena renal, la vena cava inferior con algunas venas lumbares, su formación a partir de las ilíacas comunes, estas son las arterias ilíacas comunes, los uréteres, el uréter izquierdo y el uréter derecho, y esto que se alcanza a ver aquí atrás es el músculo psoas mayor. Esta imagen es similar a la anterior en cuanto que podemos ver las arterias ilíacas comunes, la aorta, la arteria mesentérica inferior, la vena mesentérica inferior, y acá tenemos la vena cava inferior, ilíaca común, vena renal, y en la vena renal está desembocando la gonadal izquierda. Esta es la gonadal derecha que va a desembocar en la vena cava inferior. Podemos visualizar los uréteres derecho e izquierdo, pero un detalle importante que tiene esta disección es que se pueden observar estos trazos blancos que corresponden a los nervios simpáticos de los niveles L1 y L2 que van a converger por delante del sacro para formar el plexo hipogástrico. Bueno, algo muy breve con respecto a las imágenes. El peritoneo en condiciones normales no se ve. Se pueden visualizar en imágenes, no es tan sencillo en el abdomen identificar las vísceras huecas, pero los órganos abdominales se pueden visualizar, sobre todo aquellos que son sólidos como el hígado, el páncreas, los riñones y demás, se pueden más o menos, se pueden identificar. El peritoneo en condiciones normales, no. Pero si nosotros tenemos aire dentro de la cavidad peritoneal, es decir, lo que se denomina un neumoperitoneo, podemos llegar a verlo. Si estamos de pie, por ejemplo, el aire, ustedes saben que siempre se va para arriba. Entonces, si hacemos una radiografía de pie, podemos ver el diafragma y el hígado más abajo. Quiere decir que este espacio es aire dentro de la cavidad peritoneal. No debe confundirse con esto otro que vemos a la izquierda y que es el aire que está dentro del fondo gástrico. Si vemos, por ejemplo, esta radiografía, las dos son radiografías directas, pero si vemos, por ejemplo, esta radiografía directa, vemos aquí el diafragma y el hígado más abajo. Esto es neumoperitoneo, es aire dentro de la cavidad peritoneal. Y acá podemos ver que el estómago está aquí abajo, ese nivel es el aire dentro del estómago, pero el diafragma aquí arriba nos está mostrando que esto es aire por debajo del diafragma y por ende dentro de la cavidad peritoneal. Esto es un neumoperitoneo. Si vemos, por ejemplo, una tomografía de este modo, ¿no es cierto? Nosotros vemos que todo esto que hay por arriba, ¿por qué? Porque en la tomografía el paciente va a estar acostado, no va a estar de pie.
Entonces el aire que se va para arriba va a estar próximo a la pared anterior del tórax o del abdomen. Y entonces aquí tenemos el hígado, aquí tenemos el estómago, otra víscera hueca, aquí atrás el vaso, y todo este aire está dentro de la cavidad peritoneal. Muy bien, con esto vamos a dar por finalizada la clase. Espero que la clase les haya sido útil, espero que lo hayan comprendido más o menos claramente, porque el peritoneo es muy importante dentro de la patología abdominal. Si tienen cualquier duda, ustedes saben que pueden comunicarse conmigo, vamos a tratar de esclarecerla lo mejor posible. Y bueno, espero que tengan una buena continuación del cursado de clases a pesar de las circunstancias que nos están impidiendo encontrarnos en forma personal. También espero que podamos antes del fin de año tener esos encuentros. Un saludo y cuídense mucho.